Solo quiero tomar la palabra para decir que Euskal Herria Bildu no está para perder el tiempo con negacionistas climáticos. Es más, creemos que el negacionismo no solo hay que rechazarlo, sino que también hay que aislarlo. Así que no tenemos nada más para decir ni para escuchar en esta comparecencia y por respeto a la comunidad científica nos marchamos hasta la siguiente comparecencia. Gracias. Yo creo que el consenso científico en torno al origen antropogénico del cambio climático asciende al 99%. Y creo que usted no solo ignora las evidencias del cambio climático, sino que propaga un mensaje que contradice el consenso científico internacional. Señoría, el consenso en ciencia no existe. La ciencia no funciona por consensos. Copérnico tenía razón. Es decir, durante 2000 años estuvimos pensando que la Tierra estaba en el centro del mundo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y vino Copérnico, que era el único que dijo lo contrario en aquel momento, y líbreme Dios de compararme a Copérnico, pero Copérnico tenía razón, 2000 años de consenso. Mire, señoría, esta gráfica que le pongo son las danas del Reino de Valencia desde 1300 para acá, están recogidas, nos llaman los libros de Consell, puede usted ver un artículo mío. De 29 que hay, 24 se produjeron durante la edad de hielo, es decir, no parece que la temperatura global tenga mucho que ver con las danas. Muchas gracias por la atención. Para mí es un honor y un placer hablar en el Congreso de los Diputados. Entiendo que se me llama porque hemos escrito junto con otros dos compañeros, Enrique Ortega y Stefan Unglich, un geólogo alemán, este libro que se llama precisamente Cambios climáticos. Ya la palabra lo dice, es que hay muchos, no es el actual, hay muchos. Y entonces hemos escrito este libro porque los geólogos que estamos excluidos de toda esta batalla que se ha formado alrededor del tema del calentamiento global, pues hemos decidido decirles a la sociedad cómo se ha desarrollado la historia de la Tierra y que ha tenido miles de cambios climáticos a lo largo de la misma. Algunas preguntas. Lo que está ocurriendo no ha ocurrido nunca, está la Tierra en peligro, existe una emergencia climática, es preocupante el ascenso del nivel del mar, son realmente las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero los responsables principales del calentamiento. Tienen ustedes aquí en esta gráfica, todas las gráficas y todo lo que les pondré, son datos extraídos de revistas científicas de alto nivel, todos son artículos revisados por pares, etcétera, etcétera. Todo es ciencia. Todo es ciencia. Aquí yo no voy a salir de la ciencia, lo único que voy a poner son datos científicos. Todo lo demás a mí no me preocupa nada. Esta es la historia de la Tierra, la historia térmica de la temperatura en la Tierra. Ven a la izquierda, si se fijan en la escala de millones de años, verán que el primer cuadro son los últimos 500 millones de años, luego en el segundo hemos abierto una ventana de los últimos 60, en el tercero se ve una ventana de los últimos 5, en el cuarto se ve una ventana del último millón de años y en el quinto es el periodo Holoceno, que es en el que nosotros vivimos, son los últimos 20.000 años. Ha habido al menos 4 periodos geológicos, el Cámbrico, el Devónico, el Triásico y el Eoceno, en los cuales la temperatura media global de la Tierra era 10 o más grados respecto a la actual. En ellos, además, el CO2, el tan denostado CO2, llegó a tener 4.000 partes por millón o más de presencia en la atmósfera. También hubo, como se recoge en esta segunda diapositiva, una gran glaciación general al final del periodo carbonífero y en el pérmico, hace unos 280, 300 millones de años, en la cual prácticamente toda la superficie del planeta se cubrió de hielo. Es lo que llamamos la snowball del carbonífero. Bueno, pues después ha habido algunas glaciaciones más, solo en el último millón de años, ahí lo ven ustedes a la derecha, ha habido 11 ciclos de calentamiento global, de los cuales 4 glaciaciones importantes al final del periodo.
Bueno, pues en la glaciación del Pérmico, que casi todo el planeta se cubrió de hielo, en la atmósfera había 400 partes por millón de CO2, que es lo que hay ahora, lo cual no parece que tenga mucha relación. Desde el Eoceno, hace 60 millones de años, 50, venimos enfriándonos. La Tierra se está enfriando desde hace 60 millones de una manera ininterrumpida hasta la situación actual. Si vemos el último millón de años, estos son los últimos ciclos de calentamiento que ha habido en el último millón de años, son 11 en total. Los datos se obtienen de testigos de hielo obtenidos en Groenlandia. Hay múltiples publicaciones sobre estos temas, tanto en Groenlandia como en la Antártida se han hecho sondeos de alta profundidad para rescatar testigos de hielo que se han analizado las burbujas del hielo para obtener los datos de temperatura, de CO2, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, estamos en el ciclo número 11, aquí a la derecha. Más o menos coincide uno cada 100.000 años, más o menos, por un problema de desplazamiento de la Tierra respecto al Sol, por la órbita de la Tierra, etcétera, etcétera. Es uno más o menos cada 100.000 años. Al menos los cuatro últimos, el 7, el 8, el 9 y el 10, han tenido picos superiores de más de 4 grados respecto a la situación actual, o sea que en el 11, que es en el que estamos, nos queda todavía por subir. Podría ser o no, pero bueno, como tope podríamos subir otros 2 o 3 grados más. Hay una cosa que se dice siempre, ¿no? Es que en este ciclo está subiendo la temperatura muy rápido. Pues sí, como en los demás. El ascenso de la temperatura siempre es muy rápido y el descenso suele ser más lento, más decaído. Estamos hablando de miles de años, ¿eh? Estamos hablando de que cada periodo interglaciar, como el que estamos, dura 25 o 30.000 años. Vamos a ver ahora, si se fijan a la derecha, en el cuadro rojo, la evolución térmica de los últimos 20.000 años, que es el periodo geológico en el que vivimos, el Holoceno. Olvídense ustedes de las tonterías estas del Antropoceno, que no tienen ningún sentido para los geólogos, y la Comisión Internacional de Estratigrafía no tiene ningún sentido. Bueno, en el Holoceno, que es en el periodo que estamos, la Tierra hace 20.000 años se empieza a deshelar y empieza a incrementarse la temperatura. Como ven, hay ciclos, hay altos y bajos y llegamos a la situación actual, que es esta, los últimos 11.000 años. Ahí ven ustedes, en los últimos 11.000 años, cómo la Tierra se va aumentando su temperatura, aquí a la derecha, hasta hace 9.000. Hace 9.000 se estabiliza. Y luego, en el periodo histórico, curiosamente, en todo el periodo histórico, en los últimos 6.000 años, la Tierra se vuelve a enfriar. Abajo pueden ver dos autores que han estudiado el CO2 en esta época, cómo el CO2, en las curvas más o menos coinciden, la verde de Liu y la roja de Monin, pero realmente no tienen nada que ver con la evolución de la temperatura. No hay ninguna relación. Y aquí pueden ver, esto lo habrán visto mucho, el palo de hockey. El palo de hockey es un tratamiento estadístico de datos de temperatura que se hizo en un determinado momento. Hoy está completamente desacreditado porque ha puesto prácticamente plana la temperatura durante los últimos 2.000 años y luego una gran subida después de la pequeña edad de hielo, que es esta bajada de aquí, que duró desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Esto está completamente desacreditado, o sea, no tiene ningún sentido. Es un tratamiento estadístico que todo el mundo no se consigue saber cómo se hizo, a pesar de que se ha preguntado muchas veces. Y sin embargo, pues bueno, no tiene nada que ver porque se ha pulido todos los altos y bajos que ha habido a lo largo de la historia. Como les digo, entre menos 20.000 y menos 11.000 la temperatura subió 7,5 grados. Desde los 5 hasta los 12, entre menos 11.000 y 9.000 sube otros 4 grados, que son estos de aquí, esta zona de aquí. Luego permanece estable y luego en el periodo histórico baja 3 grados, hasta el final de la pequeña edad de hielo, donde teníamos 13,5 grados. La edad de hielo coge los siglos XII al XIX, hasta mediados del XIX, es la época de las pestes del siglo XIII y XIV, es la época de la Guerra de los 100 años, de las grandes hambrunas, es la época de la retirada de Napoleón de Rusia, que pierde 600.000 hombres volviendo de Rusia en pleno invierno, en fin, hacía un frío espantoso, o sea que no. Y eso acaba a mediados del siglo XIX, que es cuando el planeta se empieza nuevamente a calentar.
Como ven ustedes, estamos todavía por aquí y nos quedan otros 2 o 3 grados para llegar al máximo que tuvimos a mitad del Holoceno. Esto es lo mismo, más o menos, y si vemos el cuadrito ahí, que les voy a ampliar, esto es lo mismo en Groenlandia, por ejemplo. Claro, aquí las temperaturas son negativas porque en Groenlandia hace mucho frío, pero los altos y bajos son los mismos que en el resto del planeta. Y además esto coincide con los altos y bajos en la Antártida. Como ven, en los últimos 4.000 años, de menos 2.000 a más 2.000, ha habido varios calentamientos globales importantes, el de la cultura minoica, todos coinciden con grandes mejoras de la humanidad, todos coinciden con momentos en que la humanidad se desarrolla, porque hay más cosechas, bueno, en fin, la cultura minoica, vaya, perdón, joder, sí, creí que lo había puesto en ¿cómo se dice? En silencio. Todos coinciden, pues eso, con momentos históricos de trascendencia para la humanidad. Por ejemplo, aquí, en el siglo II y el siglo I a.C., es el máximo del Imperio Romano, es cuando Julio César conquista la Galia, cuando conquista Hispania, etcétera, etcétera, hacía bastante más calor que ahora. Además, hay un hecho que llama su atención y es que cada máximo es más pequeño que el anterior, van bajando, o sea, no tal. Y ahora estamos aquí, después de superar la edad de hielo, la pequeña edad de hielo, estamos aquí. Ahí ven otra vez el palo de hockey que, como ven, pues no tiene nada que ver con la realidad de los datos medidos. La temperatura media global. Vamos a aceptar que esta es la temperatura media global medida desde 1850. Hay que decir una cosa, nadie sale con un termómetro a la calle y mide la temperatura media global. O sea, no podemos ponernos aquí en el Congreso y medir la temperatura media global, porque eso es imposible, porque la temperatura media global es un cálculo estadístico basado en miles de estaciones meteorológicas que tienen datos desde el siglo XVIII, las más antiguas, generalmente colocadas en Europa Occidental y Norteamérica. En la Antártida hay 15, en el Sahara no hay ninguna, en la selva amazónica tampoco. Y entonces, claro, se hace un juego de cálculo estadístico y al final se llega a un número con decimales y todo que da una falsa impresión de precisión. Si yo digo que la temperatura media global está 1,2 grados por encima de la media no sé qué, se pueden creer que el 1,2 es real, pero simplemente lo que merece la pena de esta gráfica y de todo este tipo de gráficas es la tendencia, no el valor absoluto. Por eso lo del 1,5 grados pues no deja de ser, pues eso, no tiene mucho sentido. Lo importante es la tendencia, si se calienta o si se enfría. Estas son las 3 gráficas principales del tema del calentamiento global. La gráfica de abajo es la temperatura media global que les he enseñado antes. La línea roja son las emisiones humanas de CO2 a la atmósfera. Durante los primeros, hasta 1920, prácticamente no se emitía CO2 a la atmósfera. Desde 1920 a 1940, 50, se empieza a emitir algo más. De hecho, ya en 1940 se emitían 5 gigatoneladas por año. La industria se había desarrollado. Pero realmente cuando empieza a emitirse CO2 de verdad es después de la Guerra Mundial. Cuando acaba la Guerra Mundial y viene la explosión económica posterior, ahí sí se empieza a emitir CO2. Hoy día estamos emitiendo al orden de 35 gigatoneladas por año y, bueno, entendemos que esto va a seguir así y que en 2050, por ejemplo, se estarán emitiendo del orden de 60, más o menos, porque esto no tiene vuelta atrás. Esto es así y no tiene vuelta atrás. Arriba pueden ustedes ver la curva de Keeling. Keeling era un científico que decidió medir la composición de CO2 en la atmósfera en el observatorio de Mauna Loa en Hawái. Es un observatorio a 5.000 metros de altura, por supuesto libre de toda industria alrededor y libre de cualquier cosa que podía, salvo el volcán, que alguna vez ha dado algún disgusto en este tema, pero bueno. Y además en mitad del mar, en mitad del Océano Pacífico. Entonces se supone, se dice que la medida de Keeling es la real del CO2 en la atmósfera. Bueno, si ustedes se fijan, en 1958 Keeling midió 320 partes por millón.
o sea, el 0,032% de CO2 en la atmósfera. La atmósfera se viene calentando desde 1850, es decir, de 1850, que había 270 partes, al inicio de las medidas de Keeling, la atmósfera se ha incrementado en 50 partes por millón naturalmente. Bueno, supongamos que eso sigue así hasta la fecha, ¿no? Que no se ha incrementado. Bueno, eso significaría que durante toda la medida de Keeling de los últimos 60 años, pues realmente lo que los humanos aportamos a la atmósfera en realidad pues son 1,5 partes por millón al año, o entre 1 y 1,5. Es una cantidad muy baja, muy ridícula, ¿para qué vamos a engañarnos? La curva, como ven, es prácticamente lineal, ya les digo yo que empieza con una pendiente de 1,6 partes por millón y hoy día está en una pendiente de 2,2 partes por millón. Y sin embargo, la subida de las emisiones es prácticamente exponencial. Estamos pasando de 5 a 40 gigatoneladas por año. Como ven, me voy para atrás. A ver, el siguiente. Aquí quería enseñarles aquí, en relación con estas curvas, les he pintado aquí una línea que hasta 1920 la temperatura hace lo que le da la gana, a CO2 constante, luego sube 0,1 grados por década, luego curiosamente los años 40, los años 70 baja, a pesar de que las emisiones estaban aumentando, y vuelve a subir otra vez a 0,1 grados por década. Y tenemos una cosa que es la parada del 98, que no sabemos qué pasó, esto está sin explicar, que a pesar de que subía mucho, la temperatura estaba tranquila. Es decir, no parece que el CO2 tenga mucho que ver con todo esto. Y por otro lado, hay que decir que no se sabe por qué quién ha decidido que la temperatura ideal era del planeta, era la de 1850 y no la de otra época. Y además los fenómenos que han regido este proceso de calentamiento global durante años han sido naturales y parecen haber desaparecido y solo está funcionando el efecto invernadero, del cual el CO2 antrópico no es la mayor parte, porque el efecto invernadero, señorías, lo produce el vapor de agua en la atmósfera, que es lo que nos da el color azul de nuestros cielos, es lo que nos da la nubosidad. La nubosidad es un factor de enfriamiento y el CO2 es una pequeña parte del efecto invernadero, pero es una pequeña parte. Y el 95%, y eso no lo digo yo, lo dice el IPC, es natural. Solo el 5%, o el 3%, se podría considerar que es de origen humano. Y me quedaba hablar del nivel del mar, pero si no se puede... Quizá la segunda intervención, de todas maneras pasamos ahora a las intervenciones de los grupos. En primer lugar, la señora Sagastizábal, del Grupo Vasco. Gracias, presidenta, y gracias por sus explicaciones. Lo cierto es que usted ha adoptado una postura crítica respecto a la emergencia climática. Ha cuestionado la atribución del calentamiento global a la actividad humana y señala a la gestión política como responsable de algunos impactos. En su libro, además, menciona que, bueno, sí reconoce el calentamiento global, como lo ha hecho ahora, pero no está de acuerdo, como lo que he dicho, ¿no?, que su origen sea principalmente antropogénico. Sin embargo, esta visión pues, no coincide con el consenso científico internacional, ¿no? En ese sentido, al cuestionar ciertos enfoques de la emergencia climática, ¿cómo se puede asegurar que la inversión en energías renovables, eficiencia energética y gestión sostenible de materias primas estratégicas no se vea afectada, según usted? Desde su perspectiva, ¿qué errores frecuentes observa en la gestión pública o política urbanística y territorial que agravan los riesgos climáticos y cómo podrían corregirse? Y considerando también su particular visión sobre el calentamiento global y sus causas, ¿qué recomendaciones haría para equilibrar prevención, investigación científica y transición energética de manera responsable y sostenible? ¿O cómo propone equilibrar la interpretación de factores naturales y humanos al evaluar riesgos y diseñar políticas públicas? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. El señor Otero, por Euskal Bildu. Eskerrik asko, mahaiburu Andrea. Solo quiero tomar la palabra para decir que Euskal Herria Bildu no está para perder el tiempo con negacionistas climáticos
Es más, creemos que el negacionismo no solo hay que rechazarlo, sino que también hay que aislarlo. Así que no tenemos nada más para decir ni para escuchar en esta comparecencia y por respeto a la comunidad científica nos marchamos hasta la siguiente comparecencia. Gracias. Tiene la palabra el grupo de Vox, el señor Chamorro. Sí, muchas gracias por haber venido a esta comparecencia. Nos parece impresentable, por supuesto, lo que ha dicho el anterior, quien nos ha antecedido la palabra, porque hay que escuchar a todo el mundo y además han pedido respeto de manera previa con respecto a otros ponentes y evidentemente nosotros hemos escuchado y estamos aquí sentados. ¿Puede hablar un poquito más alto? Y le damos las gracias por plantear lo que usted considera como científico, además. No, que es usted científico, ¿no? Y además es una cuestión objetiva, como está planteando, y es lo que hay que hacer y debatir. Evidentemente se ve el carácter totalitario de algunos grupos que simplemente esto lo ven como un dogma, como algo religioso, y no se plantean en un momento dado que haya otras opiniones, y ese es el problema de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, nuestro planteamiento no es que haya habido cambios climáticos, evidentemente, como usted está explicando de manera clarísima. De hecho, yo soy diputado por Ciudad Real y en mi provincia, por ejemplo, hay una infraestructura que es la Motilla de Azuer, que es una infraestructura, digamos, de la época de bronce, donde se ve que las personas, los seres humanos, se han ido adaptando al clima de manera constante, como usted ha dicho, con el tema de que en función del clima pues se ha visto cómo la humanidad ha ido evolucionando y ha habido momentos en los que ha despegado precisamente porque ha habido buenas temperaturas, ha habido más alimentación y tal. Y nosotros eso es lo que planteamos, que ha habido muchos cambios. Lo que nosotros no consideramos es que ese argumentario político que viene desde la época del Acuerdo de París, que firmó el Partido Popular aquí en España por parte de Mariano Rajoy, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, el Pacto Verde y todas estas cuestiones políticas, es un argumentario político global que nosotros consideramos que lo que pretende realmente es condicionar la evolución industrial o productiva de los distintos países occidentales y, de hecho, eso es otro dato que además es objetivo, es decir, que hemos visto que desde que estas políticas burocráticas verdes y toda esta demagogia en relación al tema del cambio climático, esta emergencia climática, pues realmente los países occidentales han ido perdiendo cada vez más capacidad productiva, mientras países, por ejemplo, como la China comunista, de la cual no se queja nadie, de los grupos políticos que aquí además tienen su misma ideología, ha ido aumentando en emisiones de CO2, ha ido aumentando en su sistema productivo, en su economía, mientras que los países occidentales cada vez han ido bajando, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que para nosotros es importante porque, claro, nosotros nos preocupamos del pueblo español al que nos ha votado, del pueblo también del occidente en el que nosotros estamos viviendo y en el contexto en el que estamos, y evidentemente no nos vamos a tragar paparruchas, vengan del Partido Popular, del Partido Socialista, del Foro de Davos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros somos críticos y así por eso estamos aquí en este foro planteando todas estas cuestiones y agradecemos que por lo menos dé usted datos objetivos como científico. Incluso hemos escuchado cuestiones de ansiedad en la anterior ponencia, de que hay ahora mismo en el mundo pues una enfermedad posible por la ansiedad. No me extraña. Es decir, con el miedo que están metiendo los políticos, con esa demagogia, a la gente la tienen absolutamente atemorizada para plantear una serie de normativas que realmente lo que están destruyendo, como digo, es nuestro sistema productivo y atemorizando a la población en los países occidentales con toda esta cuestión ecologista. Pero además, como usted es geólogo y además pertenece al GEMPE, yo también soy de la provincia de Ciudad Real, como le he dicho, y me gustaría que me dijera, en realidad también en relación a la autonomía estratégica, también en relación a las tierras raras, que usted también conocerá como geólogo, ¿cuál es la razón por la cual el Gobierno de España, o si usted entiende, esas normativas que están impidiendo explorar nuestros recursos naturales, o por ejemplo, explotaciones de wolframio, de neodimio que hay en la provincia de Ciudad Real y que son importantísimas? Incluso hay un reglamento por parte de la Unión Europea que plantea que nosotros tenemos que explorar esos recursos para tener autonomía y además eso desarrollaría a las zonas rurales, crearía empleo, etcétera. Pues todos estos grupos que en un momento dado están enamorados de la China comunista, que además es quien controla todas las materias estratégicas en África y hacen unas barbaridades ecológicas, aparte de emitir CO2 a cascoporro en el mundo, lo que hacen además es unas barbaridades ecológicas en África, en Latinoamérica, etcétera, para coger estos recursos y no protestan ninguno de estos ecologistas de la neoizquierda, neocomunista y tal. Entonces,
¿cómo plantea usted que aquí en España, teniendo esos recursos, teniendo, por ejemplo, la posibilidad de tener un 33% de los recursos de neodimio para abastecer la autonomía estratégica de Europa, que ahí se ha planteado un reglamento para sacarlo, que no quieran que se saque adelante? Entonces, todo ese planteamiento, pues aprovechando que usted está aquí, pues nos gustaría que nos dijera cuál es su visión, porque es que no lo entendemos. Es decir, estos señores que están enamorados de lo que dice Europa y tal, el pacto, o sea, tanto Draghi como el reglamento europeo para el tema de la autonomía estratégica dice que tenemos que explorar nuestros recursos, porque realmente China es el que controla absolutamente todos los medios y España necesita autonomía, necesita soberanía, necesita autonomía energética y estratégica. Y todos estos señores, tanto los del Partido Popular o del Partido Socialista, que apoyan todas estas normativas brutales que realmente no nos están dejando desarrollar nuestra industria y recuperar estos recursos, pues no nos dejan que se desarrolle en nuestra zona. Entonces, ¿qué impacto tiene esta prohibición encubierta sobre la competitividad de la industria española? Le quería preguntar en relación a no poder sacar nuestros recursos minerales, por ejemplo. ¿Considera viable plantear una política de soberanía en esta materia de autonomía estratégica? ¿Qué piensa usted en relación a esto? ¿Y qué posición debería asumir, cree usted, el Gobierno de España en la gestión de esos recursos? Y bueno, yo me espero por si acaso puedo dar una puntualización luego, de manera posterior, en la respuesta que usted me dé. Muchas gracias. Señoría. Pasamos la palabra. Perdón, Presidenta, un segundito, porque yo solo quería añadir una pregunta adicional. Ha hablado usted en la presentación en varios momentos de la evolución de las temperaturas y los cálculos que se hacen en la evolución de las temperaturas. Según tengo entendido, esto se hace con una especie de modelización, que hacen unos cálculos de cuál será la evolución conforme a una serie de criterios, y que yo ya había oído hablar de lo que se llaman los modelos del clima y tengo la sensación, opino, pero es verdad que es una opinión, que están sesgados para obtener el resultado que se pretende. Si podría darnos usted una opinión más técnica. De acuerdo. Pasamos la palabra ahora al Grupo Socialista, la señora Poblado. Poblador. Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Señor Saez de Santa María, yo le he escuchado con muchísima atención y le hablo de geógrafa a geólogo y de madre de geólogo a geólogo. Por lo tanto, le voy a decir que estas conversaciones son comunes en mi casa, en la terraza, y de verdad es que ni mi hijo ni yo nos sentimos excluidos de este cambio climático. De verdad que se lo digo. Señor Saez, creo sinceramente y estimo su carrera dilatada como geólogo, como divulgador de minería, de energía, como investigador, como profesor. Pero los argumentos y los artículos en los que usted sustenta su negacionismo antrópico en el cambio climático, desde el máximo respeto, yo creo que carecen de alguna base científica y, sinceramente, creo que utiliza demasiado la geología como herramienta para alimentar un negacionismo a la responsabilidad humana en el actual cambio climático. Es innegable, y esto es así, que el planeta se está calentando. Por supuesto que sí, yo también me sé los 4 periodos geológicos de hielo, deshielo, de la pequeña edad del hielo, en fin. Pero yo creo que sus palabras sin duda contravienen también un importante consenso científico. No todo el mundo está de acuerdo con lo que usted dice, porque cuesta creer que en 2025 todavía se cuestione que el cambio climático, una parte de ese cambio climático se debe a la actividad humana. Mire, señor Saez, yo no sé, y se lo preguntaré, señor Saez de Santa María, por favor. Gracias. Yo creo que el consenso científico en torno al origen antropogénico del cambio climático asciende al 99%. Así que rechazar que la temperatura global sube por el aumento de los gases de efecto invernadero sería casi como negar, y esto no es mío, pero es como que la pelota cae por el efecto de la gravedad, ¿no? Mire, no importa si es en cuanto ha subido la temperatura por el efecto del cambio climático o no, sino que, mire, yo, aunque fuese un 10%, un 5%, pero yo en ningún momento le he oído hablar aquí que tenga algo que ver la acción antrópica
con el efecto del cambio climático, porque ha habido una primera revolución industrial, ha habido una segunda revolución industrial. Vaya, mire, incluso si el cambio climático no se produjese, como usted dice, por la acción antrópica, no me negará que por lo menos la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de la vida sí que está influida por ese cambio climático. De todas maneras, yo luego, si tengo más tiempo, le preguntaré alguna cosa. Pero mire, a pesar de los retos, del reto del cambio climático, yo creo que también nos ofrece oportunidades. Las empresas pueden desarrollar nuevos mercados y productos ecológicos, como vehículos eléctricos, tecnologías de almacenamiento. Señor Sáez, he leído de verdad algún artículo, Sáez de Santa María, he leído algún artículo suyo publicado desde el Colegio de Geólogos y creo que usted no solo ignora las evidencias del cambio climático, sino que propaga un mensaje que contradice el consenso científico internacional. Así que le voy a hacer 3 o 4 preguntas, creo que me da tiempo. ¿Qué datos o evidencias le llevan a desacreditar el consenso científico existente sobre el cambio climático? La segunda, ¿cómo explicaría la discrepancia entre sus conclusiones y la gran mayoría de la evidencia empírica y las observaciones realizadas por otros científicos en este campo? La siguiente pregunta, ¿cuál es su método para llegar a conclusiones que difieren del consenso científico predominante? ¿Qué factores influyen en su proceso para determinar si una teoría o una hipótesis es más válida o fiable que otra? La siguiente pregunta, si la comunidad científica en su mayoría está equivocada, ¿cuál sería la falla que los demás no vemos y que usted puede identificar? Lo dejo ahí, me quedan 2 minutos. En 2 minutos, un poquito. Terminamos entonces con la intervención del Grupo Parlamentario Popular, el señor Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero, una vez más, y ya por tercera vez esta mañana, mostrar el firme compromiso en la lucha contra el cambio climático de mi grupo político, del Partido Popular, y muy especialmente a favor de hacer lo correcto. Contaminar el planeta está mal y proteger el planeta está bien. Y queremos mostrar nuestro respeto a todos los comparecientes, también a usted. Piensen como piensen, podamos estar de acuerdo en algunas cosas o no, porque venir aquí a escuchar opiniones solo si coinciden con la tuya es el principio del pensamiento único, y ya sabemos el pensamiento único dónde nos ha llevado a lo largo de la historia. Nosotros pensamos que aquí deberíamos estar esta mañana defendiendo las posiciones en relación al debate sobre la creación de una subcomisión anunciada por el Gobierno, anunciada también por el Partido Socialista y por Sumar, y que, sin embargo, porque no tiene votos suficientes para sacar adelante esa subcomisión, no se está produciendo y se ha sustituido por esta ronda de comparecencias que nosotros respetamos, pero que, en el fondo, no vamos a participar de ellas. Entendemos que este tipo de actividades de escucha debieran de ser compatibles con el normal funcionamiento de la comisión, es decir, fiscalizar al Gobierno, presentar iniciativas parlamentarias para debatirlas en sede de comisión y también, por supuesto, lo que es el debate normalizado en una comisión. Nos parece que esto es una especie de greenwashing para desviar la atención de lo importante. Es nuestra opinión y es lo que denunciamos. Nuestro trabajo no es hacerle los papeles al Gobierno, y menos todavía hacerle un papel que ya ha hecho el Gobierno, que luego va a utilizar el Gobierno en la conferencia de presidentes el próximo mes de diciembre para enfrentar con las comunidades autónomas. Por tanto, nuestro máximo respeto a todos los comparecientes, piensen o no piensen como nosotros, y desde luego que no vamos a participar en el fondo de estas comparecencias en comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el compareciente. Ahora son con muchas cuestiones. Intentaré con... Primero, yo no vengo aquí a dar mi opinión personal ni nada. Yo lo único que he venido aquí es porque hemos escrito un libro de divulgación. Si usted se lo lee, verá que al final, si ustedes se lo leen, verán que al final del libro hay casi 20 páginas de artículos científicos revisados por pares, etcétera, etcétera. Incluso la revista Nature empieza ya a publicar cosas
que no tienen que ver con el consenso. Señoría, el consenso en ciencia no existe. La ciencia no funciona por consensos. Copérnico tenía razón. Es decir, durante 2000 años estuvimos pensando que la Tierra estaba en el centro del mundo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y vino Copérnico, que era el único que dijo lo contrario en aquel momento, y líbreme Dios de compararme a Copérnico, pero Copérnico tenía razón, 2000 años de consenso, 2000. Bueno, y como ese otros muchos. Wegener, que era un meteorólogo, ni siquiera era geólogo, era meteorólogo, decidió que los continentes se movían. Se murió en el ostracismo. ¿Por qué? Pues porque no tenía forma de demostrar cómo, si usted se fija en África, en el Golfo de Guinea y en Brasil, se ve que encajan. Bueno, Wegener sostuvo en los años 20 que eso era debido a que la Tierra se había separado, pero no conocía el mecanismo. Hoy los geólogos sabemos que existe algo que es la tectónica de placas, que demuestra lo que decía Wegener, que murió en el ostracismo en los años 40. Bien, o sea, que no me hablen de consenso porque la ciencia es lo contrario al consenso. Es más, ni la teoría de la evolución, ni la teoría de la tectónica de placas y otras muchas son teorías, no son hechos, son teorías. Y los científicos las consideramos como tales, porque siempre se pueden cambiar. La ciencia es un cementerio de ideas preconcebidas que acaban en el cementerio, porque todas acaban en el cementerio o acaban cambiadas en el cementerio. La gravedad que usted ha citado, la gravedad de Newton la cambió Albert Einstein de arriba abajo. Y durante 3 siglos hubo un consenso acerca de la gravedad de Newton. Que bueno, está bien, pero resulta que no era exactamente así. O sea que no me hablen mucho de consenso. De negacionismo, yo no soy negacionista. No he dicho que no exista un calentamiento global. Yo de lo que soy negacionista es del catastrofismo climático. Es decir, hay un calentamiento global similar al que ha habido en el resto de la historia geológica, y 11 en los últimos 800.000 años, que evolucionará como evolucione, porque la Tierra evoluciona por parámetros astronómicos, por parámetros de tipo físico, por la presencia de CO2 en el mar, que es la real fuente de CO2 en la atmósfera, etcétera, etcétera. Y bueno, evolución. Y nosotros no tenemos, es que es muy antropocéntrico pensar que nosotros tenemos la capacidad de modificar el clima, pero señoría, es que no es así. Nosotros no podemos modificar el clima. El clima es un sistema absolutamente caótico que no somos capaces ni de modelizar. Enlazo con lo que decía el señor diputado. Si me permiten mostrarles una diapositiva sobre los modelos, porque esto se hace a base de modelos, que ya les digo yo que los modelos no son ciencia, son ayudas al cálculo. Bueno, va a pasar todo esto, si me permiten un segundo. Vamos a modelizar. ¿Qué es un modelo? Tenía yo una por aquí, porque estas cosas ya las traigo preparadas, porque siempre me pasan. Bueno, esta presentación en todo caso la vamos a, compartir con todos los grupos. Vean esta diapositiva. Está publicada en una revista internacional en el año 2015. Todas estas líneas que ven ustedes por aquí son modelos informáticos que pretenden representar el clima desde el año 75 en adelante. Esto, evidentemente, son los años y estos son las temperaturas. Estos son los años y estos son las temperaturas. Todos estos modelos, admitidos por el IPCC todos, abajo tienen en cuadritos los datos reales. Es decir, a la altura de 2015, las temperaturas de los modelos estaban sobreestimadas en más del doble. Es decir, cada raya es un modelo, o sea que cada modelo dice lo que quiere. Y la roja es una media de todos los modelos del IPCC. Y como ven, la realidad de la vida es que el mundo se ha calentado 0,16 grados por década en los últimos 40 años. Es decir, ¿qué es un modelo climático? Como un modelo, mire, yo he trabajado mucho en túneles a alta profundidad y nosotros hacemos modelos. ¿Modelos para qué? Para conocer el estado extensional del macizo rocoso y qué pasa, cómo se distribuyen las presiones cuando uno hace un agujero a 1100 metros de profundidad. Yo he hecho modelos de estos. Tú coges
una cosa, un bloque de tal, le metes una serie de datos a cada puntito, estableces una relación entre cada uno de los puntitos y acabas teniendo una salida que te dice cómo se distribuye el estado tensional alrededor del hueco que has creado y, por tanto, puedes ponerle un sostenimiento. ¿Qué pasa? Que cuando le pones un sostenimiento puedes medir las presiones que hay sobre el sostenimiento y puedes recalcular tu modelo. Y así, a lo largo de varias pasadas, puedes llegar a que tu modelo más o menos dibuje o tenga una salida apropiada al sostenimiento. Bueno, eso en el clima no pasa. Primero, porque el clima es un sistema caótico. En el clima influyen 500 o 600 variables, de las cuales no conocemos 400. Tercero, porque no conocemos las interrelaciones entre las distintas variables. Y cuarto, porque todo esto no es nada más que una simplificación. Y esto sale en la prensa y dice que en 2100 va a haber 7 grados más que ahora. Pues no, señoría, no va a haber 7 grados más que ahora. Como mucho, habrá 0,7 más que ahora, porque el calentamiento global que estamos midiendo es de 0,1 grados por década. Y seguirá así los próximos 200 años. Y muy probablemente dentro de 200 o 300 años, que nosotros estaremos todos en nuestras cajitas, pues empezará a bajar. Porque es lo que dice la... Vamos a ir terminando. Yo es que tengo aquí mucho, no sé si tengo derecho a contestar. Tiene todo el derecho, pero tenemos al siguiente compareciente ya. Entonces, lo que sí le pediría es que, dado que ha tomado nota de las preguntas, puede hacer una nota al respecto y repartirla, la repartiremos a los miembros. Sí, por supuesto. Pero vamos a terminar aquí. Sí, te quedan. ¿Quiere utilizar los 2 minutos? Sí. Consenso en la comunidad científica. La comunidad científica, de verdad, señoría, ha demostrado que que los fenómenos climáticos, las danas, las glorias, los incendios, se van a volver más frecuentes y severos en los próximos años. Pero, y la comunidad científica lo dice, que aún estamos a tiempo de evitar que escalen y de reducir, sobre todo, sus impactos sociales, económicos y medioambientales más severos. Por eso yo de verdad creo que es necesario dejar de un lado el negacionismo. Nosotros no somos catastrofistas, las disputas políticas y territoriales, y alcanzar acuerdos multinivel. Y quiero dejar aquí claro en esta comisión que con este objetivo este Gobierno ha propuesto un pacto de Estado frente a la emergencia climática destinado a reforzar los mecanismos de adaptación, mitigación, respuesta y recuperación. Solo algunos ejemplos. Por ejemplo, proponiendo la reforestación con bosques mixtos, especies resilientes al fuego, una respuesta nacional para la resiliencia hídrica, la resiliencia de nuestros pueblos y ciudades ante inundaciones y sequía, mediante la elaboración de nuevos planes hidrológicos, la actualización de la normativa de ordenación del territorio y la adaptación y construcción de infraestructuras incorporando criterios obligatorios de zonas inundables, proteger a la ciudadanía de las olas de calor mediante la creación de una red de refugios climáticos, nuevos estándares laborales para proteger a los trabajadores, establecer un sistema de ayuda, la creación de paisajes mosaicos, que se ha dicho aquí, la reforestación, la agricultura sostenible, regenerativa. Mire, nosotros de verdad sí que creemos que la acción antrópica influye en el cambio climático al margen de ese cambio climático también natural que existe. Por lo tanto, potenciamos la contribución del sector forestal y agropecuario a la prevención, a la mitigación de los efectos climáticos externos y proponemos el pastoreo, la silvicultura, el riego sostenible, el almacenamiento hidráulico y, bueno, pues creo que ya no tengo más tiempo, ¿no? ¿No? Vale, pues muchísimas gracias. De todas maneras, yo creo que esta conversación puede seguir abierta y podemos seguir aprendiendo. Creo que el calentamiento global, entre todos, podemos mitigarlo. Muchísimas gracias. Mantengamos la temperatura, por favor. Tenemos ya un compareciente ahí. Lo que sí quería pedir es que el compareciente nos envíe comentarios o respuestas. Un minuto. Sí, pero yo creo que por cortesía debería terminar el compareciente, aunque sean 2 o 3 minutos. 2 minutos, venga. No, 2 minutos. ¿Quiere usar los 2 minutos o los damos a él? No, digo el compareciente. Se los damos a él. Compareciente 3 o 4 minutos. Respecto
intervención de la portavoz socialista, mire, señoría, esta gráfica que le pongo son las danas del Reino de Valencia desde 1300 para acá. Están recogidas en lo que se llama los libros de Consell. Puede usted ver un artículo mío. De 29 que hay, 24 se produjeron durante la Edad de Hielo. Es decir, no parece que la temperatura global tenga mucho que ver con las danas. Otra. Mire, a ver, esto. Esto es la temperatura de todos los días de los meses de agosto desde el año 2000 en España. Esta gráfica. La línea roja es la de este año. No parece que discrepe mucho de la de otros años. La media es la línea negra. Pero la línea roja... Sí, hubo un día, el día 11 de agosto, que marcó un máximo de 31 grados de temperatura media en España. Media. Pero mira, el día 25 de no me acuerdo qué año, del 22, hubo un máximo de 31,5 en España. Es decir, la canícula española sigue siendo más o menos la misma que había cuando los reyes se iban a descansar a Segovia. La misma canícula, no hay más. O sea, evidentemente hay un calentamiento global, eso es evidente. Lo que no hay es un catastrofismo global, es decir, no va a pasar nada, cada uno de nosotros durante el siglo XXI se morirá cuando le toque y no nos vamos a morir todos a la vez en el siglo XXI por culpa del catastrofismo global. Es lo único que quería decir, si me permite. Muchas gracias. Nada, terminamos esta comparecencia y vamos a pasar a la Mandaré siguiente. una nota, sí.